la primera clase. Hoy vamos a aprender los acrónimos más comunes en el mundo de los impuestos, como el IRS o el AGI. También, cómo el gobierno define qué es un contribuyente. Esto te dará a ti las bases sólidas para entender el resto del curso. Empecemos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este curso de impuestos personales ofrecido por Tax Solution. Mi nombre es Ángel de Luca, yo voy a ser su speaker, su instructor. Y pues me place estar aquí con todos ustedes. Mr. Jorge también es instructor. Él también nos va a estar acompañando a lo largo del curso y junto con todos mis compañeros del equipo de soporte. Primero que todo, me gustaría saber si me escuchan bien. Fuerte y claro. Muy amable, muchas gracias. Ok, entonces vamos a partir. Bueno, Mister, no sé si quiera dar mis palabras. Sí, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por confiar una vez más en All Tax Solution, este curso que estamos dando desde hace varios años hacia atrás y ahora como proveedores autorizados de educación por el IRS. Este curso tiene 8 créditos y cumplimos con todas las normas que el IRS dispone. Así que bienvenidos. Reglas. Como le mencioné, entonces son 9 sesiones de 2 horas cada sesión. Son ofrecidas martes, miércoles, jueves, una sesión cada día por 3 semanas. Ya voy al horario. El participante, o sea, todos los que estamos aquí, van a recibir un enlace único, que ese, por favor, ese enlace no debe ser compartido. Por la simple razón de que si alguien entra con el mismo, si 2 personas entran con el mismo enlace, van a aparecer con el mismo nombre. O sea, vamos a tener, por ejemplo, 2 Ángel de Luca en la sesión. Entonces, no queremos eso, porque eso va a causar confusión. Tercero, el nombre del participante debe estar correctamente mostrado en la sesión. Si el nombre del participante no se muestra correctamente, vamos a estar monitoreando, mis compañeros van a estar monitoreando los participantes. Entonces, el participante será puesto en sala de espera hasta que logre modificar. Por supuesto que va a contar con la ayuda de nuestro equipo para, en caso de que la necesite, ¿no? Para cambiar el nombre en Zoom. ¿Ok? Como ya lo mencionó Mr. Jorge, este curso ofrece 18 créditos de educación continua en la categoría de Federal Tax Law. ¿Ok? Los créditos de educación continua y el certificado de finalización serán otorgados a los participantes que completen exitosamente el curso. ¿Qué implica completar exitosamente el curso? Número 1, estar presente. Estar presente durante toda la sesión, todas las sesiones. ¿Ok? Nosotros vamos a monitorear eso con el tiempo de entrada y el tiempo de salida. Por favor, no tratemos de no salirnos de la sesión. Eso que pueden ocurrir percances. Claudina, muy buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Tu micrófono, gracias. Pueden ocurrir percances técnicos y se pueden salir de la sesión. Traten de, pues, o llamarnos para si necesitan ayuda o dejarnos saber, ¿no? Tratemos de estar presentes durante toda la sesión. Número 2, contestar todas las preguntas de sondeo. Y esto es importantísimo también. ¿Ok? Las regulaciones del IRS indican que deben tomarse 3 preguntas de sondeo por cada hora de clase. Si son 18 créditos, 18 horas, entonces en total, durante todo el curso van a haber 54 preguntas de sondeo. Para que la persona pueda recibir los créditos, debe responder todas las preguntas de sondeo. ¿Ok? Y finalmente, completar la encuesta al final del curso. ¿Ok? Al final del curso, tan pronto termine la última sesión,
les va a llegar, les va a aparecer ahí, es una encuesta propia de Zoom, les va a aparecer inmediatamente en el dispositivo donde estén conectados la encuesta. En el dado caso de que no les aparezca por algún percance técnico, agradeceremos que nos indique eh, lo más pronto posible para poder enviarle la misma encuesta, pero en otro formato, para que la pueda completar. Entonces, eso es lo que implica completar exitosamente el curso. Y al hacer eso, pues van a recibir los créditos reportados a su cuenta de Pitin. Ojo que también cuando se registraron a este curso, tenían que proporcionar el nombre y el apellido tal cual se muestra en la cuenta de Pitin, porque vamos a usar esa información al final pues, para hacer el reporte a la IRS. Mencionado también ya por Mr. Jorge, las preguntas pueden ser hechas por la caja de chat de Zoom o por mensaje de WhatsApp a uno de esos números que tienen en pantalla. Pueden tomarle una foto. Adicionalmente, pues entiendo también que hay este chat general donde también van a poder compartir sus comentarios, preguntas. Sus micrófonos pues van a permanecer en silencio durante toda la sesión, todas las sesiones. ¿Okay? Preguntas solamente por escrito y no se van a aceptar llamadas durante la sesión. ¿Ok? Entonces, si me permiten un momento, voy a dejar de compartir pantalla. No, no hace falta. Compartir. Espérenme. Ok. Ahora sí, en cuanto al horario, que ya pues supongo que muchos están al tanto, pero igualmente el curso, esta primera parte que decimos que es pues el curso, ¿no? Va desde junio 4 hasta junio 20, ya lo mencioné, son 3 semanas esta primera parte, martes, miércoles y jueves. La introducción a los anexos para los que se registraron pues, en el bundle, tanto el curso como la introducción a los anexos, que creo que aquí todo el mundo se registró para todo el bundle. Esa parte del curso va a ser junio 25, 26 y 27. Introducción a los anexos A, B, C, D y E. Hay otro anexo que es el F. Hay otros anexos. Estos son los más candentes, los más importantes. ¿Ok? Entonces, okay, sin más preámbulo, y para comenzar muy bien con el curso, una frase alentadora. Esta es tomada de una carta que el señor Benjamin Franklin envió a un amigo doctor. Y creo que muchos posiblemente la han escuchado, por lo menos, si no explícitamente, por lo menos parafraseada. Y dice así: nuestra nueva constitución está ahora establecida y aparenta y tiene una apariencia que promete permanencia. Sin embargo, en este mundo no hay nada que pueda ser dicho que sea cierto, excepto la muerte y los impuestos. ¿Okay? Entonces, con esa frase alentadora, comenzamos, cual ya recuerden, pues cualquier pregunta por la caja de chat, por cualquier comentario. ¿Okay? Entonces, el día de hoy vamos a tratar de ver eh, 3 temas. Vamos a empezar primero con las siglas. En este país se usan mucho, en cualquier país, pero en este como que eh, se le da muchísima importancia, ¿no? Por la eficiencia, etcétera. Tenemos varias siglas, es lo que quiero decir, que tenemos que dominar cuando nos adentramos en el mundo de los impuestos. Entonces vamos a ir una a una, dando un pequeño insumo de cada uno. ¿Okay? Empezamos con AC. AC no es exactamente una sigla, es una abreviación eh, de la palabra acknowledgement. ¿Okay? Un acknowledgement es una respuesta. ¿Okay? Cuando estamos hablando en el argot de los impuestos y mencionamos o escuchamos la palabra acknowledgement, es porque es
una respuesta recibida, ya sea de parte del IRS o de parte de un departamento de impuestos estatal. ¿Una respuesta a qué? Generalmente una respuesta a una transmisión electrónica de una declaración de impuestos. ¿Ok? Generalmente es eso. ¿Ok? Siguiente, ACTC, Additional Child Tax Credit, es un crédito tributario reembolsable que es parte del curso, y más adelante vamos a ver en detalle lo que es el ACTC. Lo que puedo decirles ahora es que es un crédito por niños, que como mencioné es reembolsable, o sea que es billete. El ACTC puede otorgar un reembolso, pues ya lo mencioné, a personas que tengan niños. Como ya digo, vamos a verlo más adelante. AGI, Adjusted Gross Income, también vamos a ver un poco en detalle más adelante esto. Esto es un ítem muy importante en la declaración de impuestos. Es un ítem que generalmente se usa como una referencia cuando se está haciendo ciertos tipos de trámites. Por ejemplo, quizás cuando uno va a solicitar un préstamo, la agencia posiblemente pide la declaración de impuestos la- total, no toda la declaración de impuestos. Pero lo que ellos se percatan generalmente es o en el ingreso total o en este ítem que se llama Adjusted Gross. ¿Ok? Luego tenemos AMT, que quiere decir Alternative Minimum Tax, que es un impuesto que es un impuesto suplementario, como lo dice el nombre, es un impuesto alternativo. ¿Ok? Entonces, generalmente es un impuesto que se requiere aparte del impuesto regular. Que vamos a estudiar, no el AMT, vamos a estudiar el impuesto regular, pero ciertas personas tienen que pagar un impuesto regular sobre sus ingresos y adicionalmente este Alternative Minimum Tax. Luego AFSP. AFSP quiere decir Annual Filing Season Program. El Annual Filing Season Program es un programa del IRS para incentivar a los preparadores de impuestos a que se eduquen. ¿Ok? Es un programa para incentivar a los preparadores de impuestos a que se eduquen. Entonces, a raíz de este programa que se llama Annual Filing Season Program, nace las siguientes siglas, justamente, AFTR, Annual Federal Tax Refresher. Este curso nace por consecuencia del programa del Annual Filing Season Program, del AFSP. Entonces, el Annual Federal Tax Refresher es un curso, que es un curso específico diseñado para que los preparadores de impuestos puedan recibir una acreditación. Generalmente, un preparador de impuestos que no tiene ninguna acreditación, el IRS los denomina, después vamos a ver qué es IRS, el gobierno, los denomina como unenrolled preparers o preparadores no enrolados. ¿Ok? ¿Qué es un preparador? Ahora, ¿qué quiere decir tener un enrolamiento? ¿Qué quiere decir tener una acreditación? Por ejemplo, CPA es una acreditación, es una certificación. ¿Ok? Enroll Agent es otra certificación. Entonces, esos dos ejemplos, attorneys también, esos ejemplos son ejemplos de preparadores acreditados. Quien no entre en ninguna de esas categorías, entonces es un preparador sin credenciales. ¿Ok? Entonces, reitero, este programa IFSP lo que quiere hacer es de que los preparadores no enrolados, sin credenciales, puedan acceder a esta credencial. Una vez que se cumple con el curso AFTR, obtienen esta credencial AFSP. ¿Ok? Con sus beneficios, que no voy a seguir abundando más en detalle sobre el AFSP. Luego la siguiente sigla es... se me cayó, ¿ok? Sí. Siguiente sigla es 18. Adoption Tax Identification Number es un número de identificación tributario. Más adelante vamos a ver más detalles al respecto. ¿Okay? Siguiente es American Opportunity Tax Credit. Eso es un crédito tributario
que se otorga generalmente a personas que tienen gastos educativos calificados. Yo una vez les digo que la palabra calificado es una palabra clave en el mundo de los impuestos. Calificado quiere decir que hay una serie de requisitos que se deben cumplir para pues, que sea lo que sea calificado. ¿Okay? Entonces, cuando me oigan decir, por ejemplo, gastos educativos calificados, es que no cualquier gasto educativo se usa o se usa como factor para calcular ese crédito tributario. ¿Okay? Pero ese es AOTC. CTC es Child Tax Credit, es la contraparte del Additional Child Tax Credit. En teoría, son como dos caras de la misma moneda. Child Tax Credit y Additional Child Tax Credit. ¿Ok? Que también es tema del curso y lo veremos más adelante. Vamos a continuar acá. Me quedé en American Opportunity Credit, Child Tax Credit, DCN, Declaration Control Number, es un tipo de identificación pero interna en el software de impuestos. En algún momento más adelante que tengamos la práctica de impuestos en el software, lo hemos de tocar nuevamente. INFIN, importantísimo para aquellos de los presentes que están soñando. Espero que ese sueño pues se fundamente y logre realizarse, soñando con su propia actividad de impuestos. El IFIN es un número de identificación, es uno de los números de identificación que debe obtener para poder llevar a cabo esa actividad mercantil de preparación de impuestos, que es el número que le permite transmitir electrónicamente las declaraciones de impuestos. Dicho sea de paso, es obligatorio para cualquier preparador de impuestos transmitir las declaraciones de impuestos, especialmente las del año actual. Se pueden transmitir años anteriores, impuestos de años anteriores, pero si se envían también por correo no habría tanto problema. La exigencia, entiendo, es que es con las transmisiones de impuestos de años actuales. ¿Ok? EFT, Electronic Funds Withdrawal, que es un sistema para que el taxpayer pueda pagar con su cuenta de banco cualquier balance de impuestos que tenga en la declaración de impuestos de manera electrónica. ¿Okay? ETIN, Electronic Transmitter Identification Number, es también un número de identificación que el IRS ofrece, pero este número no lo van a obtener ustedes. Generalmente este número lo obtiene un desarrollador de software. El desarrollador de software, por ejemplo, Drake, que es el software de impuestos que usamos nosotros, obtiene este número para poder redirigir las transmisiones electrónicas de las declaraciones de impuestos al IRS. EITC, Earned Income Tax Credit, es un crédito tributario, más adelante hablaremos de ello. EIN, Employer Identification Number, es un número de identificación, más adelante hablaremos también de ello. Aquello de lo que vamos a hablar más adelante, pues no voy a ahondar tanto en detalle. ERO, Electronic Return Originator, FICA, Federal Insurance Contributions Act, rebobino. ERO, me estaba yendo de lado. ERO, Electronic Return Originator, es una manera de denominar a las personas preparadores de impuestos que obtienen un IFIN y obtienen la habilidad para transmitir una declaración de impuestos. Entonces, esas personas se conocen como ERO, Electronic Return Originator. ¿Okay? FICA es una ley. ¿Okay? Luego hablaremos más en detalle sobre FICA, Federal Insurance Contributions. FMS, Financial Management System, que hoy en día no recuerdo, que tiene un seudónimo, otro nombre, pero es el sistema del gobierno, de la tesorería, que se encarga de verificar cuáles son las deudas que un taxpayer tiene y si son deudas calificadas, quedarse con parte del reembolso que ese taxpayer pueda tener para saldar esa deuda. Parte o todo el reembolso. Si la deuda es mayor que el reembolso, del potencial el reembolso que tenga, pues se van a quedar con todo el reembolso. ¿Okay?
Eso es el Financial Management System, realmente, un sistema de la tesorería. ¿Qué deudas aplican generalmente? Entiendo yo. Child support es uno de esos tipos de. Otro es deudas de préstamos estudiantiles. No se salva nadie. ¿Ok? Y deudas de impuestos, por supuesto, ¿no? Entonces, si tienes una deuda de impuestos, quizás alguien aquí conoce o eh, sufrió el efecto del FMS, se quedaron con su reembolso, tal vez alguien conoce aquí, no sé, pero eso es. FITW, Federal Income Tax Withholding, estos son las retenciones de impuestos que se hace generalmente a empleados o también cualquier persona a la cual yo le hago un pago, ¿no? Es la ley. Aplica en mayor ámbito a empleados. Y vamos a hablar de eso más adelante. HH, Head of Household, es un filing status, tema del curso, hablaremos de eso más adelante. IPPIN, Identity Protection Personal Identification Number, es un número de 6 dígitos que se usa cuando al taxpayer le han robado la identidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el IRS o el gobierno se da cuenta de que a un taxpayer le robaron la identidad, ponen un bloqueo en la cuenta tributaria de esa persona, de tal manera que si yo envío una transmisión electrónica del impuesto de esa persona, entonces ese impuesto va a ser rechazado. Voy a recibir una acknowledgement, una respuesta de parte del IRS diciendo que ese impuesto fue rechazado y de que a la persona le han asignado un IPPIN. Entonces, IPPIN debe ser incluido en la declaración de impuestos. ¿Okay? IRA, Individual Retirement Account, es un tipo de cuenta de retiro. ¿Okay? Okay. Luego, IRC, Internal Revenue Code, es el nombre con el que se conoce a la parte de la ley que tiene que ver con impuestos. ¿Okay? IRS es Internal Revenue Service, que es ese organismo del gobierno que se encarga de colectar los impuestos. En un momento también, o en la siguiente clase, hablaremos más en detalle al respecto. Ok, vamos con la primera pregunta, es un DEO. Y la pregunta dice, sí, IPPIN significa A, Internet Protocol Personal Identification Number, B, International Printing Protection Protocol Number, C, Identity Protection Personal Identification Number, o D, Investment Portfolio Personal Identification Number. Por favor, IPPIN, ¿qué significa? Aprecio mucho a la persona que puso en el chat, pero tiene que responderlo en el Zoom. Entonces, la respuesta era, sí, todo el mundo lo contestó acertadamente. Identity Protection, Personal Identification. No, perfecto. Muchas gracias. Okay. Seguimos acá. Ángel, ¿me 19. permites hacer Sí, una pequeña cuña? Aquellas claro. personas que no tienen el PTIN, Prepared Tax Identification Number, al finalizar el curso, la persona que desee sacarlo, nosotros le podemos ayudar en ese proceso. Pero por el momento que contestemos las preguntas de manera tal que al sacar el PTIN ya tengan sus créditos al nombre que le corresponde. No sé si me expliqué. O si lo dices tú nuevamente, Ángel, tú que eres el experto en el tema. Sí, efectivamente, como un perk adicional de este curso para los presentes, posterior a la finalización del curso, podemos, o durante el transcurso del curso, podemos ayudarlos a obtener el PTIN con el IRS. ¿Ok? Ahí está, vamos a estar disponibles para asistirlos en ese proceso. ¿Ok? Así que voy a continuar acá.
ITIN, Individual Tax Identification Number, es un número de identificación tributario también. Luego en el curso vamos a hablar de macros. Modified Accelerated Cost Recovery System es un tipo de depreciación. Aunque estamos nombrando este método de depreciación aquí, el tema de depreciación no es parte de este curso. Quizás en un curso posterior, pero por ahora no vamos a entrar en depreciación. Es un tema muy, muy complejo. MAGI, Modified Adjusted Gross Income, es similar al Adjusted Gross Income, pero como el nombre lo indica, modificado. Se utiliza en ciertas, es un factor, es un número, una cantidad de dinero que se utiliza para ciertos cálculos de ciertos créditos. MEF, Modernized Electronic Filing, es el programa del IRS que permite la transmisión electrónica de las declaraciones de impuestos. ¿Okay? Es el programa del IRS, del gobierno de los Estados Unidos, que permite la transmisión electrónica de las declaraciones de impuestos. MFJ, Married Filing Jointly, es un tipo de filing status o estado civil de presentación, luego lo veremos, es parte del curso. Asimismo, MFS, Married Filing Separate, luego lo veremos un poco más en detalle. MSA, Medical Savings Account, es otro de los tantos tipos de cuentas de ahorros. En este caso es una cuenta de ahorro para saldar, para solventar gastos médicos. ¿Okay? NYC, New York City, NYS, New York State, PDF, Portable Document File. ¿Por qué los estamos nombrando aquí? Porque utilizamos mucho documentos en PDF. Por ejemplo, cuando enviamos, si el taxpayer nos pide una copia de la declaración de impuestos, se la enviaríamos de manera electrónica como PDF. ¿Okay? PIN, Personal Identification Number. PITIN, lo que ya mencionamos, Prepared Tax Identification Number, es un número que todo preparador de impuestos que desea, mejor dicho, que toda persona que desea involucrarse en la preparación de impuestos de declaración, en la declaración, preparación de impuestos, preparación de declaraciones de impuestos para taxpayers por remuneración, tienen que obtener el PITIN. ¿Okay? Ok. Siguiente pregunta de sondeo. ¿Qué significa IFIN? A. Electronic Filing Identification Number. B. Equalized Filing Identification Number. C. Electronic Frequency Identification Number. O D. The Electronic Financial Identification Number. El poll va a salir ahora. Y la respuesta correcta era Electronic Filing Identification Number. Así que, perfecto. Muchas gracias. Seguimos acá. PY, per year, es una forma de denominar a una persona, un taxpayer, que ha vivido durante el año tributario, y luego vamos a ver qué es año tributario, en más de un estado. O sea, vivió en un estado y luego se mudó a otro. Por ejemplo, vivió en New York hasta junio del año tributario y después se mudó a New Jersey. Es un asunto que pasa a menudo. ¿Okay? Entonces, eso es per year. Es importante tener eso en cuenta porque eso va a afectar la preparación del impuesto estatal. ¿Okay? RAC, RAC, Refund Anticipation Check. Este es una forma de denominar a lo que se conoce coloquialmente como producto bancario. Ahí veo a Ortúa de León, dos Ortúa de León. Okay. Así que, ¿qué es un producto bancario? Es una transacción mediante la cual una persona, un preparador de impuestos, puede cobrar sus honorarios de la preparación directamente deducidos del reembolso del taxpayer. ¿Ok? Voy a continuar acá. RAL es Refund Anticipation Loan.
tiene que ver con el producto bancario. Luego SEP, Simplified Employee Pension. Eso es un tipo de IRA. ¿Ok? Es un tipo de IRA. SE Tax, que SE quiere decir Self-Employment Tax. Esto es un tax que se aplica a personas contribuyentes que trabajan por cuenta propia. ¿Ok? Entre otras palabras, aquellos que son contratistas independientes, este Self-Employment Tax aplica a ellos. ¿Ok? Ojo que es un impuesto aparte del impuesto regular. ¿Ok? Simple quiere decir Savings Incentive Match Plans for Employees. Es un otro tipo de IRA. IRA, recordarán, es eh, Individual Retirement Account. Ese simplemente es single. Es un tipo de filing status que también vamos a ver más adelante en la siguiente clase. SSN, Social Security Number, es un número de identificación tributario, que también vamos a hablar un poco de ello mucho más adelante en el curso. TY, Tax Year, año tributario, hablaremos de esto más adelante en el curso, es el año que se utiliza como referencia para la declaración de los impuestos. QSS, Qualifying Surviving Spouse, es un filing status que también vamos a hablar sobre esto más adelante. Y finalmente, VITA, Volunteer Income Tax Assistance. ¿Ok? Entonces, esa es la mayoría de acrónimos, siglas comúnmente usadas. Podrían haber más, pero esas son las más comunes. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a otro tema, que es definir lo que es taxpayer o contribuyente. ¿Ok? ¿Qué es un taxpayer? Un taxpayer o un contribuyente podríamos decir que se divide en dos. En primer lugar están los individuos y en segundo lugar las entidades comerciales. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de taxpayer, estamos hablando ya sea de individuos, personas de carne y hueso, como ustedes y como yo, o entidades comerciales, que son empresas. ¿Ok? Vamos a ver individuos ahora. El individuo se podría dividir para nuestro propósito de estudio, para este propósito didáctico, vamos a dividir de la siguiente manera. En primer lugar están aquellos individuos que son ciudadanos estadounidenses, residentes legales, o dicho de otra manera, que son poseedores de green card holders, o residentes para efectos tributarios o propósitos de impuestos. ¿Ves? Entonces, estas personas de aquí, ciudadanos, residentes legales o residentes para efectos tributarios, deben declarar sus ingresos globales. ¿Ok? Deben declarar sus ingresos globales y no importa cuál sea la procedencia de ese ingreso, no importa el origen, ya sea, puede ser de origen legal o incluso ilegal. ¿Ok? La ley dice que ciudadanos residentes o residentes para propósitos de impuestos deben reportar sus ingresos globales, ¿ok? No importa su procedencia. Por otro lado, están los individuos que son extranjeros no residentes o aliens no residentes. Y a diferencia del ciudadano, el alien no residente o el extranjero no residente debe declarar sus ingresos únicamente de actividades conectadas con los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, he ahí por qué hacemos esta diferenciación de los individuos. ¿Ok? El extranjero no residente solamente va a reportar, eventualmente pagar impuestos sobre sus ingresos que estén únicamente conectados con los Estados Unidos. ¿Ok? Por ejemplo, un empresario japonés, ¿ok? No vive aquí, no vive en los Estados Unidos, vive en Japón.
pero tiene inversiones en los Estados Unidos. ¿Ok? Tiene inversiones en los Estados Unidos. Puede tener un negocio aquí, aunque él no haya pisado los Estados Unidos en lo absoluto. ¿Ok? Entonces, eso se consideraría un no residente. Y esa persona, cuando ya llegue el momento de hacer la presentación de su declaración de impuestos, tendría que presentar, pues, declarar sobre esos ingresos conectados, esas inversiones conectadas a los Estados Unidos. Ok. Ahora quiero hacer una acotación muy importante aquí, André. Ok. Y tiene que ver con el residente legal y el residente para efectos tributarios. Parecen lo mismo, pero no. Y lo voy a poner de la siguiente manera. Ok. Un residente legal es, a su vez, considerado un residente para efectos tributarios. ¿Ok? Lo digo nuevamente. Un residente legal o una persona que tiene green card es, a su vez, un residente para efectos tributarios. Sin embargo, un residente para efectos tributarios no necesariamente es un residente legal. ¿Ok? Entonces, una persona que sea residente legal conlleva haber pasado por un proceso de naturalización, recibió su green card, tiene su permiso de trabajo aquí en los Estados Unidos. Por otro lado, el residente para propósitos de impuestos es una persona que ha vivido el suficiente tiempo dentro de los Estados Unidos para ser considerado residente, pero es solamente una consideración, como lo indica aquí, para efectos tributarios. ¿Cómo se hace esa consideración o esa determinación del residente para propósitos de impuestos o efectos tributarios? Eso se hace con lo que se conoce como test de presencia sustancial o substantial presence test, que lo veremos en la siguiente hora de la sesión de hoy. ¿Ok? Entonces, quiero que quede eso muy, muy claro, eso con respecto a residentes legales y residentes para propósitos de impuestos. Un residente legal es un residente para propósitos de impuestos, pero un residente para propósitos de impuestos no necesariamente es un residente legal de los Estados Unidos. ¿Ok? Espero que eso haya quedado claro. Ya saben, no he visto preguntas todavía, así que las preguntas las pueden contestar luego. Una sugerencia a nuestros queridos cursantes, pueden ir tomando nota, hacer las preguntas al final. También las preguntas pueden presentarse en el momento de hacer los ejercicios al final del entrenamiento. Sí, exactamente. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿las personas que tienen permiso de trabajo son residentes legales? Es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. Eh, Hay que ver si tienen la green card. Realmente no soy un experto en migración, pero lo que entiendo yo y lo que tenemos que tener claro es si es que la persona tiene ya su green card. Si tiene su green card y tiene su permiso de trabajo, pues perfecto. Si tiene el permiso de trabajo, nuevamente, no soy versado en términos migratorios. Supongo que si tiene permiso de trabajo, tal vez ya le llegó la green card. No estoy seguro. Lo que No, tienen que tener en cuenta es lo de la green card. Sí, mister. no necesariamente. El hecho de que tenga permiso de trabajo no necesariamente quiere decir que Ah, tenga ya. una residencia Perfecto. o green card. Exactamente.
Entonces, lo que tienen que ver es eso, la green card, la green card. Ahora, esa persona, si está el suficiente tiempo aquí dentro de los Estados Unidos, aunque no tenga green card, podría ser considerado residente para propósitos de impuestos, porque aplicaría lo que es el test de presencia sustancial, que luego lo vamos a ver. Ahí tenemos otra, dice, yo duré muchos años con visa de trabajo, pero era trabajador legal. Entonces, ahí entra también, justamente en el tema de test de presencia sustancial, hay ciertas exenciones al test con respecto a las visas. Hay que ver qué tipo de visa tenía, pero más cuando ya veamos el test de presencia sustancial en la siguiente hora, vamos a ver si, pues, si queda contestada esa pregunta. ¿Cuántos años exactamente debe tener el individuo como residente para propósitos de impuestos? Buena pregunta, se va a contestar en la siguiente hora cuando veamos que es de presencia sustancial. ¿Cómo son considerados los que tienen ITIN? No son residentes legales. Efectivamente, cualquier persona que no tenga una green card, Un no socio seas, válido. o un número de seguro social válido, tal vez no sea, tal vez pueda ser residente cumpliendo el test de presencia sustancial. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Si tiene permiso y trabajó 6 meses, debe pagar impuestos. Nuevamente, cualquier ingreso relacionado a los Estados Unidos, ya sea de un ciudadano o incluso un extranjero no residente, tal vez haya que reportar. Entonces, en ese caso, si tiene un permiso de trabajo, perdón, si tiene permiso y trabajó 6 meses aquí dentro de los Estados Unidos, tal vez tenga que reportar, va a tener que reportar esos ingresos generados dentro de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cómo? Hay que determinar si esa persona sería considerada residente para los propósitos de impuestos o un extranjero no residente. El asunto es de que si esa persona llegase a ser considerada residente para propósitos de impuestos, entonces va a tener que reportar su ingreso global, y eso va a incluir cualquier ingreso de cualquier trabajo que haya hecho fuera de los Estados Unidos. Si esa misma persona se considera extranjero no residente, porque no vivió el tiempo suficiente dentro de los Estados Unidos para ser considerado residente, entonces solamente va a tener que reportar sus ingresos relacionados a los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, esos son los individuos. Luego tenemos a las entidades comerciales, que no es parte de este curso, porque este curso es de impuestos personales. Sin embargo, ¿qué son entidades personales? Pues, esto incluye propietario único, que realmente el propietario único también puede ser un taxpayer, ¿okay? Un individuo, pero igualmente lo hemos puesto como una entidad comercial. Luego están las corporaciones y las sociedades y etcétera. Otros tipos de entidades separadas del individuo que actúan como taxpayers y hacen sus propias declaraciones de impuestos. La entidad hace su propia declaración de impuestos separada del individuo. Ok, vamos con la última, bueno, tercera pregunta de sondeo de esta primera hora. Ok, y es así. ¿Cuál de los siguientes individuos está obligado a declarar sus ingresos globales al IRS? A. Un extranjero no residente sin inversiones empresariales en los Estados Unidos. B. Un ciudadano estadounidense trabajando en el extranjero. C. Un turista extranjero visitando Estados Unidos. D. Un empresario japonés sin inversiones en Estados Unidos. Ahí está. La voy a leer nuevamente. ¿Cuál de los siguientes individuos está obligado a reportar o a declarar su ingreso global? Ojo, ¿qué individuos están obligados? Ya tienen que tener la pregunta en pantalla. Ok, número 1. Un alien no residente o un extranjero no residente sin ningún tipo de inversión o negocios en los Estados Unidos. B, un ciudadano de Estados Unidos trabajando en el extranjero. C, un turista extranjero visitando los Estados Unidos. O D, un empresario japonés sin inversiones en los Estados Unidos. ¿Cuál de ellos está obligado a reportar su ingreso global o global, ingreso derivado de cualquier fuente desde cualquier parte
del planeta Tierra. ¿Cuál de esos individuos estaría obligado a presentar y declarar sus ingresos globales? Recuerden que si se equivocan en la pregunta no importa. Lo importante es de que la respondan para poder tener registro de su participación. ¿Ok? Poco a poco van respondiendo. Faltan todavía personas, pero ya vamos a dar por terminada el poema. ¿Ok? Y la respuesta correcta era la B, como la mayoría lo indicó. Un ciudadano está obligado a reportar su ingreso global a la IRS. Excelente. Hoy cubrimos los acrónimos y qué significa un contribuyente. En la próxima clase exploraremos el test de presencia sustancial y la definición de ingresos. ¿Sabías que no todo lo que ganamos es considerado ingreso gravable? Descúbrelo en nuestra próxima sesión.